¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, según en qué momento vayan a ver esta grabación. Por el momento ahora en Argentina son las 7 de la tarde, en Perú es un poco más temprano y vamos a esperar a que se conecte nuestra invitada, que es Claudia Castro Barnechea. Ella es abogada, especialista en derechos humanos y también especialista en derechos sexuales y reproductivos, que es de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Así que vamos a esperar un segundo. Ahí está. A ver, perfecto. Ahora sí, excelente. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carolina? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor, me encanta, me encanta, me encanta. Recién estaba pensando que sos una de nuestras docentes de académica. Sos una de las Sí, primeras que se animó a grabar clases para armar el primer curso que fue sobre implementación del derecho internacional de los derechos humanos en los distintos estados, ¿no? sí, sí. Tenemos en ese curso, bueno, la experiencia en Perú, en Argentina, en Ecuador y en algunos países más. Así que bueno, doblemente gracias, gracias por esa clase que grabaste para nosotros y gracias de vuelta por aceptar esta convocatoria para hablar de un tema que es ahora, o sea que en todos los países, ¿no? Ahora hace muy poquito en Colombia se aprobó la despenalización del aborto, así que bueno, es un tema que es súper actual y que es súper también necesario hablar sobre esto, ¿no? ¿Cómo andás Sí, de vos? hecho, Contame, llegaste recién, te apuraste, te cambiaste. Una genia, gracias. sí, un poco en realidad. Es que por la diferencia de hora, aquí recién son las 5 de la tarde, entonces, Sí, un poco en medio del caos, pero felizmente todo funcionó hasta ahora. sí, 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 siempre hacemos una prueba previa porque bueno, hay que conectar, hay que desconectar, bueno, son un par de cosas que hay que hacer, y bueno, por suerte ya está todo listo, así que bueno, me alegro de tenerte acá, es un placer, y bueno, Gracias. y también es un placer tener siempre personas de otros países, ¿no? Digamos, porque eso nos da como una perspectiva diferente si bien el fenómeno del control de convencionalidad y de los estándares interamericanos se aplica a todos los estados que son parte del sistema, lo cierto es que cada país lo va receptando de una manera diferente, ¿no? Y eso también es lo que tiene de enriquecedor por Sí, ahí, bueno, cuando se aplica. cuando se aplica, ese es el otro tema también, ¿no? Porque, pues, al menos en Perú, por ejemplo, aplicar el control de convencionalidad es un reto. Y convencer a los jueces que tienen la obligación de hacerlo es un reto mayor todavía, o sea, es bien complicado, ¿no? Bueno, en Argentina yo sé que debe ser de repente un poquito más sencillo, de repente tal vez de convencerlos de aplicar, no sé, pero aquí sí es una labor titánica, la verdad. No, yo creo que bueno, que cuando los estados fueron ratificando, ¿no? la convención y aceptando la competencia de un tribunal, digamos, por fuera de lo que era el Tribunal Nacional, esto Ujú. generó como una tensión, sobre todo para los jueces, para los fiscales que tenían que aplicar eso, y por ahí al principio no sabían en qué medida estaban, si estaban realmente obligados o si esto era discrecional, digamos, si podían aplicarlo, podían elegir no aplicarlo, y bueno, yo creo que hoy ya esa etapa, esa primera etapa la atravesamos, creo que hoy ya no quedan dudas de que esto es una obligación estatal, me Menos. gustaría pensar que no quedan dudas, Sería algo claramente. excelente, ¿no? Creer que ya no hay dudas, eso de verdad que yo lo admiraría desde lo más profundo, porque Claro, aquí, claro, pero bueno, sigue habiendo, nosotros, bueno, como abogadas sabemos que siempre por ahí la judicatura, ¿no? Los magistrados, es como que son reticentes a los cambios. Y esto creo que es uno de los grandes obstáculos para la vigencia de los derechos, ¿no? Para que los derechos realmente sean efectivos. de hecho que sí, y Bueno, más todavía cuando se trata de algunos temas que son medios espinosos, digamos, para los jueces y juezas, ¿no? total, y bueno, y este tema del que nos vas a hablar hoy es sumamente polémico también. Es uno de los, digamos, Sí, por ahí hay derechos, el derecho a la vida, digo, puede haber muy poco margen para discusiones o para tensiones, qué sé yo, pero derechos reproductivos, derechos sexuales, bueno, ¿no? Es como que hay un montón de camino por recorrer todavía. sí, Ah, mira, acá definitivamente. Fede.
está ahí poniendo algo. Voy a leer un comentario de Fede que dice, hoy entró en vigor en Argentina el convenio 190 de OIT. Bueno, contanos de qué se trata, Fede, te vamos a sumar al vivo. Conversación, pero que Eh, nos cuente. ¿Cómo En es? realidad, sí, sobre lo que me decías de derechos sexuales y reproductivos, me parece que es uno de los temas más complejos para tratar de hacer esta aplicación del control de convencionalidad, y al menos en el Perú ha sido, y es todavía en realidad, un camino cuesta arriba, ¿no? Porque la normativa interna no ayuda para nada, es muy, muy limitante y muy escueta incluso, o sea, no hay mucho desarrollo. Entonces, tratar de convencer a los jueces, por ejemplo, jueces, juezas, que apliquen control de convencionalidad para aplicar criterios de sentencias internacionales en el ámbito nacional, es una cosa sumamente compleja, sobre todo cuando se trata de estos temitas que de por sí ya generan cierto rechazo en algunos jueces y juezas, ¿no? Entonces, por ejemplo, como Total. decías, temas de vida, por ejemplo, que está vinculado con interrupción del embarazo, es un tema que genera mucho rechazo y que ha venido también teniendo sus altas y bajas, ¿no? Incluso temas que de por sí ya científicamente no deberían generar tanta controversia como la anticoncepción oral de emergencia, ¿no? Que de por sí ya es algo que en otros países lo tienen superado hace mucho tiempo y que está clarísimo por parte de la parte ya científica, digamos, que no tiene ningún tipo de riesgo, igual aquí genera todavía mucho cuestionamiento y mucho de esto de creer que hay una afectación al derecho a la vida. Incluso jueces y juezas que dicen no, que es directamente contrario incluso a la misma Convención Americana al artículo 4, ¿no? Por un tema de derecho a la vida. Entonces, ahí hay como que mucha pedagogía también por hacer con los magistrados y magistradas para que comprendan cómo se aplica el control de convencionalidad y de hecho lo hagan ya en sus fallos, ¿no? Y esto no solamente en los niveles, digamos, más comunes de jueces y juezas, sino también, al menos en el Perú, por ejemplo, hasta el Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional en composiciones anteriores ha señalado con mucha claridad, por ejemplo, que el control de convencionalidad es una obligación, que se tiene que hacer, si no es una infracción constitucional incluso. Pero a la hora de la hora, cuando van llegando los casos complejos, ahí es que el criterio parece que ya no les queda tan claro, pues, ¿no? Y viene de los problemas como los que estamos teniendo ahora. Bueno, una de las funciones que tiene la interpretación que hace la Corte Interamericana es esta como función pedagógica, ¿no? De ir como capacitando, como formando también a los operadores de justicia de cada estado para que sepan en qué medida, cómo aplicarlo, cuál es el alcance, cuáles son los efectos que tiene esta aplicación del control de convencionalidad. Y bueno, esta yo creo que también es una tarea fundamental, ¿no? De la interpretación que hace la Corte, que va haciendo a través de sus sentencias, porque es la que en definitiva le va a permitir a los estados saber cómo aplicar, ¿no? El control de convencionalidad, porque también esta manda, digamos, del Tribunal Internacional tiene sus pormenores, ¿no? Digamos, no es algo tan lineal por ahí, sobre todo, como decís vos, cuando los casos son complejos, porque cuando los casos son simples es muy fácil hacer cuentas, digamos, pero Uh -huh. cuando ya tenemos casos que tienen una cierta complejidad, es como, bueno, ¿cuál es el alcance? ¿Qué normas, digamos, son las que hay que chequear? ¿Qué tratados? ¿Qué instrumentos internacionales? ¿Solo la convención? Digo, Uh -huh. hay una serie de dudas que se van como generando. Bueno, Claudia, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechos sexuales y de derechos reproductivos a nivel derecho internacional de los derechos humanos? La pregunta. Claro. Bueno, ahí lo primero que hay que comprender, creo, y que es algo que muy pocas veces de repente conversamos tal cual, es que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. O sea, basándonos de ese primer punto de partida, creo que la discusión cambia ya de paradigma si hablamos de que son derechos humanos y que hay que tener claridad como de ese piso básico a partir del cual discutir, ¿no? Estamos hablando de derechos humanos, por lo tanto, estamos también hablando de derechos que están protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, tanto sistema universal como, bueno, para nosotros sistema interamericano, y que además se complementa con las legislaciones nacionales, ¿no? Al menos, por ejemplo, en el caso peruano, los tratados de derechos humanos son de rango constitucional, incluso supraconstitucional, se dice en algunos espacios, porque son parte del ordenamiento jurídico nacional y por lo tanto tienen un rango superior, etcétera. Entonces, estamos hablando de derechos humanos que además están protegidos por la legislación,
tanto nacionales como internacionales, y que además son exigibles, ¿no? Por parte de los titulares. Y ese es como un primer punto de partida importante para poder entender por qué hablamos de derechos sexuales y reproductivos como una exigencia y una obligación por parte del Estado, ¿no? Y además, Vamos a hacer un paréntesis muy pequeñito para decir que, claro, o sea, si son derechos humanos, los titulares somos todos y todas las personas que están en este planeta. O sea, ese es como el gran, digamos, viste que en general, y esto yo lo hablo mucho en los videos porque me interesa que quede grabado, de que siempre el discurso de los derechos humanos se ha utilizado con fines que son muy diferentes a lo que los derechos humanos persiguen en realidad, que es esto, que las personas podamos tener la libertad de elegir, la libertad de ser, con todas las garantías que esto tiene que representar para con el Estado. El Estado no puede meterse, ¿no?, en nuestros derechos. Entonces, perdón, Claudia, pero yo siempre quiero hacer mucho hincapié en esto porque es como que vos decís titulares y nosotras sabemos, pero por ahí hay gente que, bueno, ahora justo se está conectando un montón de personas para que sepan que derechos humanos, nosotras somos los titulares y nadie puede privarnos de ejercer estos derechos. Ahora sí te dejo seguir. ese es como el punto de partida, ¿no? Y con eso ya tenemos, Total. digamos, un buen tramo avanzado en entender que si son derechos humanos, por lo tanto, tienen todas las características o las prerrogativas que tienen los derechos humanos en general, ¿no? Y por lo tanto, son exigibles al Estado, son una obligación estatal para con los ciudadanos y ciudadanas en general. Entonces, ese es un primer punto. Y un segundo punto, ya digamos un poquito más entrando en detalle. Cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, estamos hablando precisamente de esas facultades o características que están vinculadas con el ámbito sexual de las personas, o sea, con el ejercicio de su sexualidad y además con el ejercicio de las funciones reproductivas. Entonces, estamos hablando de desde cosas tan variadas y tan diversas, porque hay una serie de derechos que se vinculan con esto, como por ejemplo vivir una vida libre de violencia sexual, que también podría ser un derecho que está vinculado, derecho a acceder a educación sexual integral, que también podría estar vinculado, hasta cosas mucho más concretas, como por ejemplo el acceso a la planificación familiar o a los métodos anticonceptivos de manera orientada, informada, gratuita por parte del Estado, en condiciones de igualdad y sin discriminación. Por ejemplo, el acceso también a la interrupción legal del embarazo en condiciones adecuadas. Entonces, estamos hablando también de, por ejemplo, tener la posibilidad de partos o atenciones sin violencia obstétrica. Entonces, es una serie de situaciones que van a ir vinculadas a todo este ámbito tan grande de las personas, que es la sexualidad y la reproducción, que de por sí Total. viene con mucha carga también, ¿no? Mucha carga de mucho tabú, de mucho prejuicio, de muchas ideas y preconcepciones. Entonces, para hablar de derechos sexuales y reproductivos tenemos que liberarnos un poquito de todas esas preconcepciones, esas cargas que vienen con lo que nos han enseñado que debe ser la sexualidad y la reproducción, para poder entender esto desde un ámbito más, digamos, general, desde donde vemos a la persona humana en todas sus dimensiones y con todas sus facultades, ¿no? Y Incluyendo con toda su este lado. diversidad, Exacto, exacto. totalmente, sí, totalmente, total. Entonces, ese es un punto súper importante, ¿no? Entender no solamente la sexualidad y la reproducción también desde un punto de vista, sino en todas sus dimensiones, en todos sus colores y matices, ¿no? Y eso implica también salir un poco de la zona de confort a veces, y precisamente por eso te decía, es a veces complicado también para jueces y juezas, para fiscales, para incluso legisladores y legisladoras, hablar de estos temas, comprender hacia dónde va y que no se mezclen ahí cuestiones religiosas, morales y de otro tipo, ¿no? Estamos hablando, digamos, en el aspecto meramente jurídico desde un ámbito de derechos, ¿no? No desde un ámbito, digamos, que tenga que ver con moralidad, con religión, con otros aspectos que ya cada uno puede manejarlo individualmente a su gusto, ¿no? Entonces, ahí viene cómo se construyen políticas y cómo se construye normativa para proteger estos derechos, ¿no? Si hablamos de que son tan diversos, se requiere también una serie de políticas y de normativas especiales, a veces incluso muy técnicas. Cuando hablamos, por ejemplo, de salud sexual y reproductiva, necesitamos normas muy técnicas, a veces, de cómo se debe realizar un parto, por ejemplo, de cómo se debe atender a una persona que está en proceso de parto, cómo se le debe dar una atención a una mujer, por ejemplo, que está en gestación. Si hablamos también de otros factores que se pueden mezclar, por ejemplo, el tema de interculturalidad, ¿no? No podemos hablar de un parto en una ciudad, en una zona urbana, de una mujer de ciudad que no tiene ningún otro factor, digamos, específico, con un parto de una mujer que se encuentra en una zona rural, alejada, que de repente es una mujer indígena y que además puede tener ciertas Totalmente. condiciones.
¿no? Aparte, bueno, Claudia, vos también sos especialista en pueblos originarios, con lo cual el tema de la cultura también es importante a la hora de hacer valer estos derechos. Y como vos decías, bueno, también la ética, la moralidad de cada persona queda intacta, cada uno puede pensar, puede tener la religión que quiera, la creencia que quiera, y estos derechos son independientes de eso. Digamos, el piso básico de esta protección lo que pretende justamente es esto, que todas las personas tengamos, por lo que vos decís, obviamente, la mayor libertad posible de decidir y que se respete lo máximo posible nuestra libertad de elección y de poder elegir, digamos, lo que uno quiere dentro de nuestras creencias y demás, ¿no? Digo, esto Exacto. es sumamente fundamental. Y es algo también que puede sonar muy lógico de repente, ¿no? Y muy, muy obvio, pero a la hora de aplicarlo en situaciones concretas, ahí viene la dificultad, ¿no? Por eso digo, son temas que pueden ser un poquito espinosos a veces, precisamente porque se mezclan mucho con nuestras propias creencias, nuestras propias percepciones de cómo deben ser las cosas o cómo debe ser el comportamiento de las personas, ¿no? Entonces, ahí viene la dificultad de verlo ya no tanto como en abstracto, en una cuestión genérica, como otros derechos que de repente no podrían ser tan polémicos, digamos, ¿no? O sea, no sé, decir derecho a la vivienda, derecho a la alimentación, bueno, sí, pues no. O no, no hay como que mucha discusión de repente de fondo, pero si hablamos de, por ejemplo, un derecho a interrupción del embarazo, ahí ya genera una forma de ver las cosas un poco distinta, ¿no? Entonces, ese es el otro gran punto, digamos, de ver esta gran gama de derechos que están metidos dentro de lo que es la sexualidad y la reproducción de las personas, ¿no? Y como te decía, es súper variado. Podemos hablar desde educación, desde temas de violencia, hasta acceso a métodos anticonceptivos, hasta interrupción de embarazo, también incluso a la posibilidad y la libertad de la autodeterminación reproductiva, o sea, decidir con quién quiero realizar mi función reproductiva, cuándo quiero hacerlo, de qué manera, con cuántos hijos quiero realizar mi vida, digamos, en mi proyecto de vida. Entonces, eso también está protegido dentro de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? La autodeterminación reproductiva, la autodeterminación sexual, con quién quiero yo compartir mi sexualidad o con quién no quiero hacerlo, ¿no? Entonces, hay una serie de situaciones que están dentro de esta gran gama, digamos, de derechos, ¿no? Total, y aparte, ¿sabes que estaba pensando que también justamente el tema este de la planificación familiar, del acceso, ¿no? a métodos anticonceptivos, a el tema de la violencia obstétrica, bueno, todos los temas que vos estabas mencionando creo que también atraviesan una problemática de América Latina hoy que es crucial, que es el tema de la violencia contra la mujer, de los estereotipos que hay, de todo lo que es, bueno, esta digamos, esta bajada de línea histórica que tenemos de diferencia y de desigualdad con respecto al sexo masculino, ¿no? Digamos, yo creo que esta problemática también atraviesa, no sé, igual me gustaría que vos nos cuentes con respecto a esto, si vos notás que esto también se ve atravesado por el pleno goce de las mujeres a tener este pleno goce de derechos, ¿no? De derechos sexuales y reproductivos. ¿Vos Sí, cómo lo precisamente. ves? Precisamente, justo como te decía, viene con una carga también muy, muy fuerte de temas de otra índole que no son meramente jurídicos, que van a generar muchas veces estas obstaculizaciones en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente para las mujeres, ¿no? Y precisamente porque las mujeres somos las que tenemos sobre nosotros una serie de estereotipos y prejuicios también sobre cómo debemos comportarnos en el ámbito de la sexualidad, sobre todo, ¿no? O sea, no es ajeno, creo, a ninguno de nuestros países este tipo de situaciones en donde la violencia sexual muchas veces incluso es justificada por el comportamiento de la mujer o por el comportamiento de la víctima, ¿no? Hasta por qué tipo de ropa tenía puesta. Entonces, el cuerpo de la mujer es muchas veces, digamos, el centro de la observación y del detalle y no tanto el comportamiento de repente del alrededor, ¿no? Sino es como tú Total. te vistes, como tú actúas, cómo te comportas para ver si en el fondo cuadras en este estereotipo de mujer correcta, adecuada, digna, señorita, que se comporta de cierta manera, ¿no? Entonces, esto también genera muchas restricciones en el goce de la sexualidad y de las funciones reproductivas también, y de la libre decisión que tiene la mujer de, pues, decidir cuándo, cómo, con quién, de qué manera, en qué contexto tener relaciones sexuales, o cómo, con quién, en qué contexto reproducirse también, ¿no? Entonces, aquí hay una fuerte carga de estereotipos que los hombres de repente en este ámbito en particular no tienen ese mismo nivel de carga, ¿no? Como tenemos nosotras. Y por eso cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, usualmente nos referimos más a las mujeres, ¿no?
no es solamente porque las mujeres tengamos derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Los hombres obviamente también los tienen y las personas de la Sí. diversidad también. Entonces, no Ujú. vamos a hablar solamente de lo masculino y lo femenino, como que solamente las mujeres somos las que tenemos estos derechos, pero sí tenemos que admitir que por la función que tenemos en la sociedad y por los roles que cumplimos en la sociedad, muchas veces nuestro ejercicio de estos derechos son los más complicados, ¿no? O sea, son los que tienen más obstáculos. Y por eso es que hay que darle como un énfasis especial a cuando vemos el tema de mujeres dentro de este ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Totalmente. Y Claudia, te quería preguntar más en relación también, bueno, como vos decías, ¿no? En general, la función de la reproducción históricamente siempre estuvo como dependiendo de la mujer, pero hoy en lo que hace a la reproducción, en realidad, hay como un abanico de posibilidades ahora que hace tiempo no existían. Entonces, bueno, yo te voy preguntando, pero aparte de eso, me gustaría que las personas que están conectadas y que están escuchando este vivo, que les agradecemos por estar acá, las invito y los invito a que si quieren también preguntarle algo a Claudia, que es experta en este tema, que vayan comentando y nos vayan dejando sus comentarios y yo les voy a ir transmitiendo sus preguntas. Así que aprovechen este espacio que la tenemos a Claudia. Yo lo voy a aprovechar un montón. Así que bueno, Claudia, te pregunto por esto, por el tema de estas nuevas técnicas de reproducción, ¿no? ¿Cómo impactan estos derechos en estas nuevas técnicas y cómo lo ves vos? Sí, bueno, de hecho el tema reproductivo como que siempre ha recaído un poco en responsabilidad de las mujeres, ¿no? Y el tema de también cuidarse ha sido principalmente desarrollado para las mujeres. O sea, la mayoría de métodos anticonceptivos están dirigidos a nosotras, ¿no? Ujú. Cuando, si evaluamos a profundidad, los métodos que son más sencillos, más simples de utilizar incluso, que generan menos efectos secundarios, etcétera, son los que los hombres podrían utilizar. Entonces, si lo vemos desde este aspecto, claro, se ha ido desarrollando una serie de mecanismos y de métodos para ambos, pero si nos damos cuenta, el énfasis usualmente en quién debe cumplir la responsabilidad de utilizar un método anticonceptivo, incluso desde los propios estados, recae usualmente en la mujer, ¿no? Y eso es también una situación de injusticia, digamos, en la repartición de la responsabilidad reproductiva, ¿no? Una no se Ujú. reproduce sola, necesita de una persona más, ¿no? Entonces, Total, es una labor de dos, totalmente. es una labor de dos, Sí, y por lo tanto la responsabilidad es de dos también, como como mínimo, mínimo, Claudia, por lo menos, como ¿no? O mínimo sea, de... sí, por lo menos es de dos. Entonces, ahí hay una situación de que, por ejemplo, el Estado peruano sí ha generado, por ejemplo, mecanismos métodos de planificación familiar, la entrega de algunos anticonceptivos de manera gratuita. Los más recientes, por ejemplo, que están como que muy aquí de moda son los implantes, por ejemplo, ¿no? Que duran 3 a 5 años, entonces el tiempo de duración hace que sea mucho más ligero para no tener que sobrecargarse con la toma de pastillas, las inyecciones mensuales, etcétera, ¿no? Pero no se da el mismo énfasis al uso de métodos que son mucho más sencillos, como te decía, que pueden utilizar los hombres, ¿no? Incluso la entrega de preservativos gratuita es algo que en los últimos años como que se ha tratado de influenciar o de promover, pero que no tiene todavía esa, digamos, esa soltura ahí en la conversación, porque tiene también mucha carga de que, oye, si vas a pedir un preservativo quiere decir que vas a tener relaciones sexuales, entonces es algo como que, uy, no, muy malo, no muy mal visto. Incluso el personal de salud que está en los centros de salud del Estado, que debe darlo gratuitamente, muchas veces genera esta traba porque o te mira mal o te pide, no, eres mayor de edad, cuando eso la norma no lo pide, por ejemplo, o si eres menor de edad te pica ya con tus padres, ¿quién va a ir con sus padres a pedir un preservativo al centro de salud? O sea, es ilógico. Y son trabas Sí. que, por ejemplo, la norma misma no pone, pero que los prejuicios de los que atienden en los hospitales, en los centros de salud, nos generan, ¿no? Entonces, ahí tenemos esta serie de problemas, digamos, que van apareciendo en la práctica. Y de hecho, por ejemplo, aquí se ha utilizado en algunos casos estos reportajes como encubiertos, en donde van con camarita escondida y todo a pedir Ujú. personas que colaboran con los medios de comunicación, van a pedir, por ejemplo, la pastilla del día siguiente o van a pedir preservativos y no se los entregan, ¿no? Incluso, como te digo, a hombres también, ¿no? Que de hecho creo que es lo que no la tienen tan complicada, digamos, a la hora de ir a hacer la solicitud de esto, porque hay una como comprensión social, al menos en sociedades muy machistas como la peruana, por ejemplo, en que está bien que el hombre tenga relaciones sexuales, pero está mal que la mujer las tenga, ¿no? Entonces, Claro. cuando la mujer va a pedir un método anticonceptivo, es como que
wow, o sea, ¿de qué tipo de mujer estamos hablando que viene a pedir un método anticonceptivo al centro de salud? Cuando es un derecho, ¿no? O sea, tenemos el Claro, derecho de ir a exigirlo gratuitamente. Incluso las políticas de información y orientación también deberían ser mucho más difundidas, lo cual está vinculado, por ejemplo, con el tema de educación sexual integral, que aquí es todo un problema, porque cada cierto tiempo se les ocurre hacer algún tipo de medida o proponer un proyecto de ley para bajarse la educación sexual integral, ¿no? Está como que ya es algo recurrente, ¿no? No sé, perdimos la cuenta de cuántas veces se han intentado bajar el tema de la educación sexual integral. Entonces, si nos damos cuenta, claro, no se nos enseña en realidad qué métodos podemos utilizar, no se nos da la información completa y cuando podemos tener acceso a la información es muy difícil poder acceder al método en sí porque hay también una serie de obstáculos que son extralegales, ¿no? En realidad, no solamente legales, porque en los legales hay uno que otro por ahí que podríamos conversar, como el tema de la pastilla al día siguiente, por ejemplo, pero, por ejemplo, para lo más simple, preservativos, no hay una traba legal, pero hay una traba extralegal que tiene con el tema de los prejuicios de los operadores del sistema de salud, ¿no? Entonces, ahí bueno, es viene que todo el justamente, problema. justamente lo que estabas diciendo vos, rescato justamente esto, ¿no? Que a veces los derechos están protegidos, tienen la norma de protección, tienen la norma de protección a nivel internacional. También puede ser que el Estado tenga una norma para proteger estos derechos y finalmente en la práctica no los podemos ejercer. Y en general, bueno, nosotras sabemos que la norma para poder ser aplicada también depende de que la política pública esté orientada a garantizar también este derecho, ¿no? Por eso las violaciones de derechos humanos, como principio general, como norma básica, es que los primeros en violar los derechos humanos son los estados, porque son los garantes, Exacto. palabra que es fundamental en todo esto, Mágica. que son los garantes de que esto se cumpla, porque a veces uno dice, no, bueno, no tengo el derecho porque no hay una ley, entonces vamos a presentar millones de proyectos al Congreso para que haya una ley, y en realidad, cuando te pones a leer, a buscar, tenés la ley, hasta tenés por ahí la reglamentación de la ley, y por ahí no tenés la capacitación de, como decías vos, de los operadores del servicio de salud. Entonces es como que hay varios escalones, pero los últimos, que son los que garantizan los derechos en la práctica, que dependen de los estados, y más que de los estados, por ahí de los gobiernos, gran diferencia también, es donde ahí hay una falla en la que finalmente nosotras, tenemos como estos grandes obstáculos para poder realmente disfrutar de esos derechos que la norma sí contiene, ¿no? Que esto es Exacto, a en veces realidad sí. lo que las personas por ahí, que no tienen por ahí este conocimiento técnico, desconocen, en el sentido de que piensan que la ley no está porque el derecho no lo pueden ejercer, y en realidad por ahí la norma está, no hay una política pública y la persona que la tiene que garantizar no está suficientemente capacitada o formada para poder, ¿no? Digamos, que Es las un personas puedan gozar tema. de sus derechos. O sea, es un loco lo que estamos hablando, pero es lo que pasa, y por Y en eso, estos temas más todavía, en realidad, porque ahí se total, mezcla y mucho como aparte, que este criterio propio del operador de salud, ¿no? pero aparte, estamos hablando, Claudia, de lo más básico, o sea, ni siquiera todavía creo que podemos empezar a pensar en lo que es la sexualidad en la diversidad. O Bueno, sea, eso ya va más allá de lo que muchos pueden comprender todavía, al total, menos bueno, vos sabés que aquí. el año pasado di una conferencia para jueces y juezas en una de las provincias de acá de Argentina. Fue buenísimo porque había más de 320 personas conectadas, y una de las preguntas finales que me hicieron, la charla era sobre género, que es uno de mis temas, en los cuales me estoy súper especializando porque la verdad que hay Qué tanto, bueno, tanto qué que bueno. como que uno siente que nunca termina. Sí. Y una de las preguntas finales me dijeron, bueno, ¿usted está a favor de la ESI, de la educación sexual integral? Y claro, yo dije que sí, y me parecía que la ESI, al menos acá, que es más o menos lo que conozco, se quedaba a mitad de camino. Y claro, las caras de desconcierto, yo decía, bueno, la ESI no contempla la diversidad sexual, no contempla a las personas mayores, tenemos una convención de protección de las personas mayores, y la ESI no contempla esa educación sexual a las personas mayores, que es fundamental. Hay generaciones de personas mayores que todavía piensan que la sexualidad pasa por la penetración, entonces como no, eso después de determinada edad se complica, como que se terminó la vida sexual de las personas.
Ujú. es como, y son conversaciones que ya tendríamos que estar teniendo, en vez de todavía estar planteándonos si podemos acceder a métodos de anticoncepción, ¿no? Digo, estamos como tan lejos todavía, me genera como Sí, una sí. sensación de desesperación. Sí, te entiendo, porque aquí es la misma realidad, sobre todo cuando hablamos, como te decía, del anticonceptivo de emergencia, que en otros países nos miran como diciendo, ¿de verdad están discutiendo eso? O sea, no hay que discutir ahí, ¿no? No hay mucha vuelta que darle, pero aquí se sigue discutiendo. Incluso la Convención de Personas Adultas Mayores que tú estabas señalando, aquí tuvo muchas dificultades para ser ratificada porque tenía la palabra género en alguna parte de la convención. Y aquí la palabra género todavía da miedo, o sea, hay grupos muy conservadores en donde decir género es el cuco, ¿no? Entonces tú no Sí. puedes meter el tema de género porque ya se confunden, mezclan cosas, hablan de la ideología de género, que también es todo un tema. Uy, Y hablemos de géneros ahora géneros, encima. claro, de diversidades, ¿no? Ya ahí mueren, porque, o sea, es demasiado para la comprensión de muchas personas, ¿no? Y al menos en el Perú tenemos, Sí, por ejemplo, en el ámbito legislativo, un sector muy grande que es muy conservador también. Entonces, y también muy desinformado al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ahí es una muy mala total. combinación, porque tienes una gran cantidad de personas que están muy desinformadas y que son muy conservadoras y que están cargadas de muchos prejuicios. Entonces, combinas todo eso y tienes un ámbito muy poco favorable para reformas como la que ha hecho Colombia, por ejemplo, hace un poquitito con la Corte Constitucional, ¿no? Entonces, Sí. ya quisiéramos nosotros tener un tribunal constitucional tan activista como la Corte Constitucional colombiana, o un sistema que nos permita generar esas modificaciones, porque nuestro legislativo es un obstáculo muchas veces, ¿no? Ha habido proyectos, incluso como Déjala Decidir, por ejemplo, que era para despenalizar la interrupción y no llegó a nada. Y cada vez que se presenta un proyecto que tenga algo que ver con género o algo que ver con derechos sexuales y reproductivos, encuentra ahí un bloqueo absoluto, ¿no? Es un problema, es un problema encima que se viene arrastrando por mucho tiempo y creo que varios países están en una lucha similar a la que tenemos aquí, ¿no? Y por eso lo que ha logrado Colombia y lo que logró Argentina también es una cosa pues resaltante, ¿no? Tener una medida de ese tipo en un entorno y en un contexto muchas veces adverso a este nivel es un logro, ¿no? Sí, totalmente. Es que, a ver, también creo que más allá de las trabas por ahí legislativas que pueden existir, que creo que toda la región latinoamericana tiene como estos obstáculos que son como una constante, ¿no? Digo, no es Mm. que solo pasa en Perú, solo pasa en Argentina, solo pasa no sé, Ecuador, sino que es como una constante en toda la región. Pero Uh creo -huh. que y en esto, la verdad que es algo que a mí me encanta, que tiene la Convención Americana, que es habilitar a los estados a que por otras medidas puedan realmente darle esta vigencia a los derechos, ¿no? Estas otras medidas pueden ser legislativas, pero como vos decías, pueden tener varias trabas, digamos, procesales o procedimentales más que nada, pero las otras medidas son judiciales, ¿no? Digo, a través del Poder Judicial hacer efectivos estos derechos, ¿no? Como que el Estado tiene herramientas para garantizar estos derechos. Sí, sí, No sé si se definitivamente. Y de cortó. hecho, Ahí estás. ¿a qué? No sé si me escuchas, ¿a qué estoy? No, sí, te decía que de Sí, sí, hecho, sí, te y me escucho. parece súper interesante porque precisamente el ámbito judicial también es un espacio de conquista, ¿no? Muchas veces de derechos todavía más están vinculados a estos aspectos espinosos, digamos, ¿no? Y por eso es tan importante que Sí. la obligación de garantía de los estados no se limite a la producción normativa, por ejemplo, sino también a la capacitación Ujú. constante, ¿no? Y es algo que al menos he visto que aquí se ha tratado de impulsar y reconozco, por ejemplo, el trabajo que está haciendo la Comisión de Género del Poder Judicial, que está impulsando una capacitación constante de los magistrados y magistradas, pero lamentablemente eso cae en saco roto si no hay un empuje del Estado como estructura por completo, ¿no? Y un compromiso en realidad con los temas, ¿no? Porque si no, esto es una cuestión de que, bueno, tienes la suerte de que una persona que considera que es importante llega a un puesto importante por un tiempo, pero una vez que sale, la política cae de nuevo y desaparece. Entonces, si no hay una situación constante de impulso, las políticas caen y devienen en nada, pues no quedan ahí en el tiempo. Y esto, sobre todo cuando hablemos, claro, con todo lo de la pandemia, el tema de la salud sexual y reproductiva ha quedado relegada al último puesto, ¿no?
frente a la situación claro, de emergencia y de sistemas sanitarios, al menos como el peruano, que no estaba preparado para nada para un tema de una pandemia y que colapsó desde el primer momento, ¿no? Entonces, claro, Total. todas las mujeres que dejaron de recibir, por ejemplo, anticoncepción o planificación familiar o métodos de planificación familiar en este tiempo de pandemia, han tenido una serie de embarazos, pues en realidad no planificados, ¿no? Y esto ha generado Total. todo este boom de natalidad que ha habido por la pandemia también, ¿no? No solamente Es es porque, verdad. bueno, pasamos más tiempo en casa y no hay mucho que hacer, sino que en realidad tiene que ver más con que no pude ir a un centro de salud a ponerme mi implante o a tener acceso a las pastillas, ¿no? Entonces, ahí viene Bueno, también todo un y tema. acá, y acá se nota mucho más el tema de la desigualdad económica, ¿no? De quién puede realmente pagar un método anticonceptivo y quién depende del Estado otra vez, que tiene que garantizar este derecho y por tema de la pandemia no lo garantizó. También el tema de la pandemia lo que puso en jaque fue justamente el tema de la capacitación y de la formación, tanto de personal de justicia como personal de salud porque todo se volvió virtual y, bueno, no todos los poderes judiciales, no todos los ministerios públicos tienen la capacidad de formar a sus empleados de manera virtual, ¿no? Es algo que también puso en jaque y evidenció una carencia muy grande, ¿no? Que de alguna Sí, manera, bueno, es lo que nosotros desde académica venimos a resolver en algún punto esta formación online, sobre todo en género, sobre todo en aplicación del derecho internacional, que es la idea de poder acercar justamente estas capacitaciones y estas formaciones a todas las personas que trabajamos en dependencias judiciales, la profesión que ejercemos el derecho y demás. Claudia, tengo claro. acá un comentario súper interesante de Pedro que Dime. dice, el auge de un conservadurismo marcado es aprovechado políticamente para segmentar o vender la idea de que la diversidad es riesgosa para la democracia. Sí, de hecho que sí, y no solamente que la diversidad es peligrosa, sino que muchas veces también que el empoderamiento de las mujeres es peligroso, porque rompe la idea tradicional de familia, que supuestamente es la célula básica de la sociedad, para los discursos conservadores, ¿no? Entonces, si nuestra idea de familia es la familia Ingalls, obviamente ahí no vamos a encajar tampoco en qué pasa en la realidad latinoamericana, porque las familias latinoamericanas no son eso. O sea, la mayoría de familias latinoamericanas son familias dirigidas por mujeres, que son madres solteras, son familias extendidas que tienen a los tíos, a los abuelitos, a los primos, a los sobrinos viviendo en una misma casa. Entonces, no estamos hablando de una familia tradicional como nos las dibujan en las imágenes de los partidos conservadores o de los movimientos conservadores como con mis hijos no te metas, ¿no? Estamos hablando de una familia que en la realidad es mucho más diversa de lo que incluso los conservadores quieren admitir, ¿no? Entonces, es peligroso porque esta diversidad no solamente vista en la diversidad sexual de las personas, de la diversidad sexual, sino también la diversidad de familias, incluso, es algo que genera mucho rechazo y mucho miedo. Y el miedo viene del desconocimiento, ¿no? O sea, básicamente viene de eso, de no saber a qué me enfrento y por lo tanto no lo entiendo y como no lo entiendo, le tengo miedo y genero miedo en los demás frente a algo que yo no entiendo. Y es algo que se podría solucionar fácil, o sea, de una manera muy fácil y muy práctica si tuviéramos educación sexual integral, si tuviéramos una educación sin discriminación, en diversidad, que pudiéramos también comprender desde muy chiquitos y chiquitas que las personas somos diversas, que tenemos diferentes formas de manifestar nuestras facetas, como la sexualidad y como la reproducción, que no tiene nada de malo ni nada del otro mundo, ¿no? Pero precisamente generar esos miedos hace que crezcamos con estos estereotipos y precisamente eso se revela con mucha más intensidad cuando llega a, por ejemplo, un juez, una jueza, un magistrado, un legislador, que al final plasma todo eso en una resolución o en una decisión, ¿no? Y es muy riesgoso porque al final de cuentas estamos jugando también con el impacto que tienen muchas personas, ¿no? Y un ejemplo de esto, como te digo, es el caso de la anticoncepción oral de emergencia aquí en el Perú, ¿no? O sea, es la tercera vez que el Tribunal Constitucional va a tocar y va a pronunciarse sobre lo mismo. Entonces, primero dijo que sí, después dijo que no, ahora no sabemos qué va a decir. Y es muy complicado porque ¿cuántas mujeres peruanas somos, no? Si somos cerca de 32 millones de peruanos, calcúlate que más de la mitad son mujeres, entonces, ¿cuántas estamos viéndonos impactadas por la decisión de algunos pocos que pueden no estar de la forma más adecuada, digamos, en su información y su capacitación para estos temas, ¿no? Es muy riesgoso Totalmente.
¿Y cuántas mujeres se van a ver impactadas? Sobre todo, como tú decías, las que tienen menos recursos económicos, ¿no? Porque mal que bien las que tengamos algo de recursos económicos podemos ir a una farmacia y comprarla y se solucionó. Pero aquellas que no tienen y que dependen, y sobre todo aquellas que, por ejemplo, son víctimas de violencia sexual, que en el Perú son la mayoría menores de edad, son niñas y adolescentes, no tienen esa Ujú. posibilidad, ¿no? O sea, esta diversidad de ideas, estos temas que son tabús, estas cuestiones de género, que buscan empoderar también a las mujeres en decidir libremente sobre nuestra sexualidad, ¿a quién está perjudicando si lo restringimos, no? Estamos perjudicando en realidad a esta idea macabra que creamos de qué va a pasar si damos, por ejemplo, planificación familiar para las mujeres, o estamos perjudicando en realidad a las que son ya de por sí las más perjudicadas de la sociedad, ¿no? Entonces ahí hay una cosa muy compleja de este imaginario que se crea y que se genera también en los medios de comunicación o en los mismos sectores conservadores, y lo que pasa en la realidad, que al final es muy distinto a este imaginario que pueden estar vendiendo, ¿no? Por eso creo que lo que decía en el comentario es completamente cierto, ¿no? Al final, y no solo con las personas de la diversidad, sino también con las mujeres, ¿no? Que al final somos los que terminamos pagando los platos rotos de las circunstancias, ¿no? Bueno, de hecho, justamente se relaciona con lo que hablamos al principio, el tema este de utilizar el discurso de la democracia, de la postura, de la perspectiva que tenemos o que tienen las personas que tienen una cuota de poder que les Ujú. da, de alguna manera, y entre comillas, el poder de decidir sobre nosotras, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros derechos. Y como decías vos también, ¿no? El tema de, bueno, depende cómo esté conformado el tribunal, depende cómo esté conformada la corte, si es muy conservadora, si, o sea, a qué extremo estamos llevando esto Exacto. con el discurso de la democracia o del Estado, ¿Y dónde quedan salvando las también diferencias, pero las obligaciones estatales, ¿no? Porque al final de cuentas el Estado ni tiene hablar. obligaciones más allá de quién conforme un tribunal o quién conforme una corte, ¿no? O sea, ¿dónde queda la obligación estatal? O sea, ¿cómo el Estado cumple con su rol de garantía y de respeto si es que al final vamos a estar dependiendo de este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, pero es lo que decía Pedro, o sea, con el discurso de la no diversidad y de ser conservadores y de esta cuestión por ahí ética que le podemos imprimir desde los sectores que, como te decía, que tienen una cuota de poder, bueno, es más fácil, digamos, bajar un discurso donde separamos, donde ponemos el ojo, donde perpetuamos tabúes, estereotipos de género, que realmente hacer que los gobiernos se hagan cargo de su responsabilidad de garantizar los derechos y que asuman las políticas públicas que nosotras necesitamos, que la ciudadanía necesita, digamos, y que tiene el derecho de ejercer. O sea, digo, esto es importante verlo. Por ahí es más fácil de verlo en temas como migrantes, ¿no? Bueno, sí, ya creo que la mayor parte de la población sabe que esta postura del otro viene a sacarnos trabajo, viene a sacarnos los servicios de salud, es algo que, al igual que con los derechos sexuales y reproductivos, nadie viene a sacarnos nada. Somos todos seres humanos, somos todas personas que tenemos los mismos derechos y sea el Estado que sea, esté el gobierno que esté, lo tiene que garantizar, ¿no? Digo, esto es lo fundamental. Exacto. Y además que este tema de la garantía, como decíamos, es parte de una obligación estatal, tanto de los sistemas universal como el sistema interamericano, en general el derecho internacional. Los estados tienen esta obligación de garantía que implica necesariamente que el Estado haga algo, haga lo suficiente para, ¿no? Cumplir ciertos estándares, Sí. ciertos mínimos, aunque sea de atención y de entrega y de cumplimiento, ¿no? El problema es cuando el Estado cree que esto es una cuestión de, bueno, o sea, de buenas intenciones, ¿no? O sea, no, pero yo tengo la buena intención de, de generar una política, entonces ya con eso basta, ¿no? Ya hice suficiente. Y en realidad en la práctica no, eso no es suficiente porque necesitas cuestiones efectivas, ¿no? Sobre todo en este contexto, por ejemplo, en donde el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas ha sacado cifras, y para el Perú, por ejemplo, en temas de salud sexual y reproductiva se ha retrocedido 5 años. Entonces, en este tiempo de pandemia hemos retrocedido 5 años de lo que era avances en planificación familiar, en uso de métodos. Entonces, es una cuestión bien grave, ¿no? Cuando uno lo evalúa y dice, ok, no son solamente cifras, no son solamente porcentajes, es cuántas mujeres están viendo afectadas de verdad en su vida
por estas situaciones, ¿no? No estamos hablando solamente de una cuestión caprichosa, que también es algo muy vinculado con el tema de la sexualidad y la reproducción, ¿no? Creen que es una cuestión muy caprichosa, muy de, ay, bueno, pero hay otras formas, pero hay otros métodos, pero hay otras circunstancias, pero ¿para qué lo haces? Entonces ese tipo de cosas vienen cargados mucho de decir, bueno, es tu responsabilidad porque es tu decisión o tú lo has realizado de cierta forma. Pero en realidad si nos damos cuenta hay una obligación estatal de proveernos ciertos servicios básicos que no se puede tampoco dejar de lado, ¿no? Más allá de que una decida o no decida ejercer su sexualidad de cierta forma, el Estado igual tiene la obligación conmigo y con todas las ciudadanas de proveerme de ciertas cosas, ¿no? Entonces, ahí ya no importa mucho de qué edad soy, digamos, de dónde vengo, qué tipo de relación tengo, cómo practico mi sexualidad, sino en realidad es una cuestión de cómo el Estado cumple conmigo como ciudadana, ¿no? Y es Total. algo que se deja mucho de lado, sobre todo cuando hablamos de personas que lo necesitan más, como te decía, por ejemplo, como víctimas de violencia sexual, ¿no? Y ese tema de la anticoncepción de emergencia, por ejemplo, está poniendo en riesgo toda una política de atención de violencia sexual porque esta pastilla es parte del kit de atención a las víctimas. Entonces, si nos damos cuenta que el 90 y tantos, 93, 94% de víctimas de violencia sexual, por ejemplo, en el Perú, son mujeres, y de ese 94%, el 83 más o menos son menores de edad, nos damos Menores. cuenta a quién estamos impactando en realidad, ¿no? ¿A quién estamos afectando? Es a la idea de A los que mujer. menos se pueden defender, Claudia. Exacto, Esto es lo realmente grave. exacto. Eso es lo realmente grave y por eso es tan preocupante que cueste tanto al Tribunal Constitucional, por ejemplo, pronunciarse, ¿no? O sea, ¿cómo puede costar tanto y ser tan difícil comprender esta lógica que en realidad es tan sencilla, ¿no? O sea, hay una Bueno, necesidad. es la lógica del enemigo. Bueno, esto viene a Ujú, poner en jaque el status quo de cierta cuestión, ¿no? Sea sexual, reproductiva, la que sea, ujú. y poniendo esto como freno, digo, bueno, no me tomo el tiempo de pensar o de comprometerme con esta obligación. Y sobre todo, creo que también es necesario un cambio de mirada, ¿no? En vez de ver como que qué podemos perder, qué podemos ganar. Digo, tenemos la posibilidad de pronunciarnos. ¿Qué podemos ganar con este pronunciamiento? ¿Qué podemos mejorar? Digo, es como cambiar la forma de encarar también la problemática social. El derecho viene como a responder a la problemática social. Tenemos que hacer algo con eso. Exacto, y de hecho es también preocupante que muchas veces esto, en lugar de verse en esa forma, se ve como una herramienta en el discurso político o en la estrategia política de algunos grupos, ¿no? Y en realidad hablar de derechos sexuales y reproductivos, hablar de género, hablar de derechos de las mujeres, de las diversidades, no es un discurso que deba ser exclusivamente de ciertos grupos o de ciertos sectores políticos o que pueda ser realmente utilizado como una estrategia política por otros sectores, ¿no? Es un derecho de todos y de todas, o sea, conservadores o no conservadores, igual tenemos los mismos derechos y deberíamos poder acceder a los mismos servicios. Entonces, estamos hablando de una cuestión tan básica, tan elemental, que utilizar los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo de las mujeres, como una herramienta política, es una forma de degradar el discurso y de no ver que estamos hablando, como decíamos desde el inicio, de derechos. En realidad son derechos. Estamos hablando de algo tan elemental, tan, digamos, universal, que sería ilógico reducirlo a un tema político o de discusión entre partidos, entre sectores, entre grupos, ¿no? Y es algo que lamentablemente aquí está sucediendo mucho, ¿no? O sea, los sectores conservadores tienen todo lo que es género, todo lo que es sexualidad, reproducción, todo como en una gran bolsa de todo lo que es del otro lado y contrario a lo que es esa gran bolsa de la idea de la familia y la protección de los valores tradicionales, etcétera, ¿no? Y no nos damos Ujú, cuenta que al final de total. cuentas estamos hablando de lo mismo. Todos somos personas, todos somos el mismo tipo de titular de derechos en realidad frente al Estado. Y si estamos hablando de mejorar servicios, es para todos, no solamente para ciertos grupos, ¿no? Entonces, ahí viene esta gran confusión de utilizarlo como una herramienta política también. Y se vincula pues también mucho con la carga que tienen estos derechos en el imaginario de las personas, ¿no? Total. Bueno, Claudia, voy a tener que hacer una segunda parte porque yo sé que vos querías contar sobre los estándares interamericanos en materia de derechos sexuales. Estoy segura que nos ibas a hablar de eso y ya, bueno, no se va a poder. Así que vamos a hacer otro donde nos
también es como que hay que hablar de estas cosas porque no todos se animan a decir, bueno, esto en realidad está en cabeza del Estado, esto en realidad depende de una política pública. Digo, hay que decirlo, hay que ponerlo sobre la mesa y hay que hacer algo con esto. Entonces, me parece que es fundamental esto, me parece que es fundamental la capacitación, la formación, de ser humildes en este sentido. Bueno, no lo sé, bueno, me voy a capacitar, me voy a forzar. Digo, también esto es importante, ¿no? Porque el que piensa que lo sabe todo no tiene espacio para aprender. Entonces, y bueno, en derecho siempre hay para aprender y mucho más en el sistema internacional. Así que bueno, te agradezco, ha sido un enorme placer que estés acá, me encanta, me quedaría horas hablando con vos. Oh, gracias a Así ti. que bueno, Sí, muchísimo, súper ahora sí. interesante. Sí, sí, me pasó volando el tiempo, pero bueno, muchas gracias y ya espero que la próxima vez podamos conversar un poquito de todo esto. Los esperamos que se formen en género, en cómo se aplica el derecho internacional. Todavía no este tema. Y bueno, nos vemos en el próximo vivo y beso enorme a todas y a todos.